¿Y qué sucedió? Respondió. Estuvimos orando por la vida del siervo, para que la palabra que trajera fuera de bendición, para que los que fueran ministrados fueran bendecidos. ¿Y qué sucedió? Eso. Estuvimos orando hasta por el más mínimo detalle, y quiero decirle que todos los pastores, toda la gente que estuvo, que vino de fuera, que no son de la iglesia, todos agradecidos, reconociendo la labor que se hizo, agradecidos por la palabra, agradecidos por la administración, agradecidos por el servicio aquí en la iglesia, por los sugieres. Bendigo la vida de todos los sugieres, de todos los que se involucraron en cierta forma, desde la alabanza, a los que estuvieron en las puertas, los que estuvieron acomodando a la gente, los que estuvieron al pendiente hasta de una botella de agua, como ahorita que no me han traído, como no es evento, gracias. Entonces, todo esto de verdad, yo como pastor le doy las gracias a Dios por ustedes, bendigo sus vidas, porque no hubo un detalle que dijera, hombre, se te fue por ahí la bendición, pastor. De veras, créame, pastores reconociendo, agradeciendo, felicitando el trabajo. Miren, los que hospedaron, la gente bendecida. ¿Qué digo bendecida? Encantada. Sí, por ahí algunos WhatsApp que me mandan, se los he compartido a donde estuvieron. Por ahí hay otros que fueron inquilinos o que hospedaron, por ejemplo, a Tere Cruz. Cruz está ahí dándole seguimiento a la persona que hospedaron, a las personas, y hay una comunicación muy buena ya, o sea, eso habla bien. La verdad es de que excelente, pero la enseñanza para la iglesia, ¿cuál es? Y se lo voy a decir de una manera, no para que diga, ay, pastor, ¿por qué lo dice así? Nosotros no debemos ser seguidores de señales. El evento trajo una enseñanza. Gracias a Dios por la vida del siervo, porque trajo la palabra indicada, la palabra apropiada. Pero Dios no se vale de eventos. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. No dice los seguidores o los que creen seguirán a otros. La iglesia. Efesios 3:10, fíjese lo que dice ahí Efesios 3:10, vamos a ir checando, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. ¿Por quién? ¿Cuándo? Dígalo fuerte, ¿cuándo? Ahora. Dice ahí, para que la multiforme sabiduría, hay muchas formas. Esta fue una forma, guerra espiritual. Pero hay otras formas, evangelismo personal, el ganar almas. Es otra forma de dar a conocer ahora por quién. Dice que por los predicadores, no, ¿verdad? Por la iglesia. Entonces, ¿sabe qué es lo que dijo Dios o qué es lo que mostró Dios en este evento? Que la iglesia es la que produce, la iglesia es la que provoca, la iglesia es la que trae los resultados cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se organiza, cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia se mueve, ¿sí? Viene el siervo, pero ya la tierra está preparada. Y todo eso lo hace la iglesia. Yo le aseguro que si la iglesia no se involucra en oración, no se involucra en servir, ¿sabe? Así puede venir el predicador más famoso que usted quiera traer. No funciona. No hay resultados. ¿A quién le va a compartir? Más de 150 gente tuvimos aquí el sábado. Imagínate.
Segunda cosa, la gente que vino fue gente que fue por medio de publicidad, por medio de correr la voz, se dieron cuenta y vinieron. Ellos se llevaron lo suyo, pero ¿qué con nosotros como iglesia? Vamos a estar viviendo de eventos para estar levantando, fortaleciendo a otras personas que no son de casa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que entender que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada ahora a conocer por medio del potencial que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un potencial que desarrollar para Dios. Y ese potencial no es natural, es por su gracia. Y lo único que Dios quiso es abrir los ojos para decir, iglesia, esto no es un evento en el cual se terminó y gracias porque la pasamos bien, Padre. No, este es un evento en el cual Dios está diciendo, esto es para que te des cuenta que debes tú, iglesia, darle continuidad. No estamos trabajando para un evento, estamos trabajando para el reino de Dios y necesitamos seguir trabajando para el reino de Dios. Necesitamos seguir estableciendo el reino de Dios y esto lo podemos hacer nosotros. Debemos hacerlo nosotros como iglesia. Pero mira, el tema del que se habló fue de guerra espiritual. Y es verdad, necesitamos aprender a hacer guerra espiritual. Necesitamos aprender a ir a pelear contra las acechanzas del diablo, contra las potestades del enemigo. Eso es guerra espiritual y necesitamos hacer guerra espiritual. Pero quiero que vayamos, por favor, ahí a Santiago, porque quiero que veamos el orden. A mí me interesa, escucha lo que te voy a decir, a mí me interesa que la iglesia, a mí me interesa que tú y yo, que estamos aquí ahora, ¿sí? Sepamos, aprendamos y hagamos guerra espiritual. Y cuando hablo de guerra espiritual, estoy hablando de que basta de que el enemigo te esté robando lo que Dios tiene para ti. Basta que el enemigo te esté destruyendo, que te esté robando tu paz, que te esté robando tu relación con tu familia, que te esté robando tus bendiciones materiales, de salud. Basta. Y es importante y es necesario que nos levantemos, despertemos los valientes y le hagamos guerra. Pero necesitamos saber cómo. Y este punto es un punto delicado. Porque yo no te voy a mandar como pastor, escúchalo bien como pastor, yo no te voy a mandar a que hagas guerra cuando no estás preparado para ello. Si yo te mando a hacer guerra espiritual sin estar preparado, el enemigo te va a hacer pedazos y es mi culpa. Yo necesito que aprendamos esto, pero que sepamos cuáles son las indicaciones de Dios para hacer la guerra espiritual. Quiero que te quede claro, a mí me interesa que tú sepas pelear contra el enemigo, pero me importa más que sepas cómo es como Dios quiere que lo hagas. Y Dios no te va a mandar a que hagas guerra cuando no estás preparado. Hay 3 etapas en nuestra vida espiritual, 3 etapas en las cuales cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia en qué etapa nos encontramos. Primera de Juan habla de 3 etapas. La primera es cuando dice, os escribo a vosotros hijitos. ¿Y quiénes son los hijitos? Los recién nacidos espiritualmente, los que apenas están recibiendo la palabra para sus fundamentos en su vida, ¿verdad? Que están aprendiendo a orar, que están aprendiendo a tener esa comunión en la iglesia, los que están aprendiendo a lo que son, los principios en su vida espiritual. A estos, dice la palabra, pues hay que darles leche no adulterada, ¿verdad? Su biberón todavía, espiritualmente hablando. Esta es una etapa por la que muchos están pasando. La siguiente etapa que dice ahí,
Dice, os escribo a vosotros jóvenes. ¿Cómo es la vida de un joven? Hombre, los jóvenes se quieren comer al mundo de una mordida, ¿verdad? Yo soy Juan Camaná y déjamelos a mí, yo puedo, y yo esto y aquello, y son muy arrebatados. Pregúntale a Jacobo y a Juan, los hermanos, hijos del trueno, ¿verdad? Que querían que descendiera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos. Así son los jóvenes arrebatados, rebeldes, digo en el buen sentido de la palabra, quiere decir que son medios así como que agresivos, arrojados para todo. Bueno, jóvenes espirituales, hay muchos que quisieran comerse al diablo de una mordida. ¿Sí? Pero también hay otros, que es la otra etapa que dice, os escribo a vosotros padres, hijitos, jóvenes y padres espirituales. ¿Qué hace un padre espiritual? Un padre espiritual tiene más responsabilidad, tiene más sensatez, más madurez, mide el peligro, toma decisiones y deben de ser decisiones correctas, decisiones sabias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su madurez lo lleva a aprender de los errores cometidos en el pasado. Y entonces ya es una persona que también va a ministrar, va a compartir, va a aconsejar, va a apoyar. Ya estamos hablando de otro nivel. Así que esas son las tres etapas en las que el cristiano tiene que trabajar. Entonces yo como pastor no voy a mandar a un hijito de los que dice Juan a hacer guerra. Es como si yo a Jael, mi nieto, ¿verdad?, le suelto las llaves del carro y le digo, denle la casa, mi hijo, ¿sabes hasta dónde va a llegar? Hasta el primer carro que se encuentre donde esté ahí atravesado, porque a lo mejor ni prenderlo va a poder, ni alcanzarle los pedales va a poder, y no va, o mira los pedales o mira hacia el frente. Entonces, yo no voy a hacer que mi hijo vaya, espiritualmente hablando, a que se meta a un terreno donde no está preparado. Es importante, tengo que hacerlo, necesito hacerlo. Este evento nos vino a abrir los ojos para decirnos, hay mucho que hacer, hay mucho por lo cual hay que trabajar, hay mucho por lo cual hay que aplicarse. No permitas que el enemigo te siga robando y tienes que saber cómo tomar la victoria sobre cada promesa que Dios te dio. Esto es lo que yo quiero que sepas, pero quiero que sepas cómo lo trabaja Dios. Dice ahí en Santiago, fíjate bien, 4:7 dice, ¿cómo dice? Léelo fuerte. Someteos. O no traen ganas de leer, o no sabe leer, o no almorzó, o no las llega, pero vamos a leerlo fuerte. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay tres cosas que tenemos que ver rápidamente en este pasaje. Le dejo claro una vez más. Yo deseo que usted sea una persona, un cristiano victorioso sobre el enemigo. Yo deseo que su vida sea una vida en la que usted esté dándole en la cabeza al diablo siempre que se le atraviese. Yo deseo que usted sea capaz de arrebatarle todas las bendiciones que el enemigo por mucho tiempo le arrebató. ¿Me está escuchando? Pero yo tengo que decirle cómo. ¿Usted cree que el diablo no me golpea a mí? ¿O me golpeó? Y si me quiere seguir golpeando, ¿sabe qué? Eso va a depender de mí. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo hacer que me deje de golpear. Pero si yo sigo recibiendo golpes en mi vida espiritualmente hablando, ¿sabe por qué cuál va a ser la razón? Es que yo lo permito. Porque yo quiero que, digo, no pasa nada, dale, pégame, no me duele. ¿Sabe cuántos boxeadores han caído por presunciosos? Bastantes. Empiezan ahí con sus payasadas y que hasta le ponen la cara y se hace para atrás y le baila y en una que le dé el otro, con eso tiene. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra
Y yo puedo jactarme de que conozco la palabra. Yo puedo jactarme de que conozco al enemigo. Pero en una descuidada no me levanto. Mire, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? El diablo tiene que huir de tu vida. El enemigo debe de huir de tu vida. ¿Las enfermedades se deben de ir de tu vida? ¿Sí o no? ¿Será la voluntad de Dios que estés pasando por enfermedad? Es una buena pregunta. ¿Mande? ¿Sabe? Es que si yo voy a la palabra, hablamos de armas espirituales. ¿Qué dice la palabra sobre las enfermedades? ¿Dios las permite? ¿Dios las pone? Puede decir a Job, sí, Dios no le puso la enfermedad, se la puso el diablo. Porque permitió. Fue permitido. Pero entonces yo necesito entender que Jesús, cuando viene, hace un trabajo, una función, donde dice que Jesús, al ir a la cruz, llevó nuestra maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero. Toda la maldición que teníamos, que el diablo había puesto en nuestra vida, dice que la puso como un acta. ¿Sí? Haz cuenta que aquí estaba escrito, ¿sí? Un acta de decretos que era en contra de cada uno de nosotros y decía, fulano de tal, su vida me pertenece, yo tengo autoridad sobre él porque a mí me fue cedido ese gobierno, ese dominio, esa autoridad sobre la gente. Y el diablo decía, yo enfermo al que yo quiero enfermar, yo debilito al que quiera debilitar. ¿Por qué? Porque yo tengo esta acta, yo tengo este documento que me permite hacerlo. Y sabe, ahí no tenía la humanidad, la gente, las personas, no tenían ninguna posibilidad porque estaban bajo el dominio de Satanás por este decreto. Entienda esto, ¿qué vino a ser Jesús? Jesús vino, dice que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino a morir en la cruz, pero cuando Él muere o cuando Él va a la cruz, toma. Porque dice la palabra que Jesús fue al mismo infierno cuando murió. La muerte de Cristo tuvo que ser así porque estaba demostrando o estaba cumpliendo con el decreto que había, que decía que la paga del pecado era la muerte. Jesús necesitaba morir para poder pagar, para que fuera efectivo el pago. Y cuando paga, rescata el pagaré, el documento, se lo quita Satanás. Y cuando se lo quita, entonces Jesús ahí en la cruz viene, dice la palabra que lo clava en la cruz y dice que anula, queda sin efecto. Ese acta, ese decreto, lo que era contrario a tu vida, a mi vida, ya no tiene validez. La enfermedad ya no tiene validez. ¿Por qué estamos enfermos pues? ¿Por qué oras con autoridad y no recibes sanidad? ¿Por qué tomas autoridad con la palabra y no hay resultados? Y no te lo digo a ti, me lo digo a mí también. ¿Por qué no tenemos los resultados? Porque no hemos entendido este pasaje. Este pasaje nos deja bien clara cuál debe ser nuestra posición como hijos de Dios. Yo no puedo salir a pelear contra el diablo, no puedo resistirlo sin antes entender el principio que mueve todo y se llama obediencia. Qué tremendo está esto, Qué tremendo está esto. Y no, a veces dicen las personas o dicen algunos cristianos, es que, ¿por qué tienen que hacer las cosas como el pastor dice? No es como dice el pastor, es como dice Dios. Y como pastor solamente traigo lo que Dios quiere que sepas o que sepamos. Y entonces aquí yo veo que Dios me deja esto, dice,
someteos pues a Dios. ¿Qué es lo que antecede o qué es lo primero que hay para que yo pueda caminar en autoridad? Para que, escucha esto, grábate esto, para que tú puedas caminar en autoridad, para que yo pueda caminar en autoridad, tengo primero que aprender a someterme a la autoridad que Dios ha puesto en mi vida. Aquí es donde se congela el cliente. Porque la naturaleza del ser humano es querer hacer las cosas a su manera. ¿Qué hace el cristiano moderno? Toma textos fuera de contextos y se convierten en puros pretextos. Es que yo declaro en mi vida que la bendición de Dios me va a alcanzar. Por ahí les comenté, hay un pastor que anda circulando por ahí por el internet, ¿verdad? En el YouTube, donde él dice, ¿qué creen que me dijo Dios? Fíjense, se los comenté. Dios me dijo, hazte una bodega grande, porque te voy a dar carros de todo tipo, de todas marcas. Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari, oye. ¿Crees tú eso? Escuchamos tanta tontería. La gente tiene comezón de escuchar esto y quiere ir a hacer eso. Señor, tu palabra dice, tú me has hecho un hijo vencedor, más que vencedor. Tu palabra, ¿y si dice o no dice? Si dice. Tu palabra dice que, oye, un muchacho, le gustó una muchacha, ¿verdad? Y entonces va y la saluda y le empieza a pisar, la empieza a pisar. Dice, oye, ¿por qué me pisas? Ah, porque la palabra dice que todo lo que pise la planta de mis pies será mío. Oye, aplicándole así, qué tremendo, ¿verdad? Una vez, no sé quién, cuando compré el Jetta, alguien se andaba subiendo arriba de él, lo andaba pisando y le digo, ¿qué traes? Dice, es que dice la palabra que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. Sí, pero pues esto es mío, búscate otro. O sea, ¿hasta dónde aplican la palabra? En serio, a veces caen en la ridiculez, pero es una verdad. ¿Por qué? Porque estamos sacando una parte del texto. Yo aquí puedo decir, dice la palabra que yo tengo que resistir al diablo y el diablo va a huir de mi vida. Por eso yo tengo autoridad y me levanto contra el diablo. Espérame tantito, pero ¿qué pasa si no sucede eso? En una ocasión Pablo andaba ministrando, andaba predicando y andaba una mujer ahí muy fastidiosa, una pitonisa, una que adivinaba. Le andaba haciendo la vida imposible a Pablo, donde se paraba Pablo a predicar, llegaba aquella mujer. Yo conozco a este hombre, este es un hombre de Dios y que no sé qué, pero empezaba así como también y era para espantar a la gente. Un día se hartó Pablo y se voltea, la ve y la reprende y se echa fuera el demonio y aquella mujer fue libre. Resulta de que andaban ahí varios hijos de un tal Ezeba que vieron. Esto es papita. ¿Te fijaste qué dijo Pablo? Dijo en el nombre de Jesús. Entonces, haz de cuenta que es como si te dijera yo ahora, todo lo que digas en el nombre de Jesús, todo lo que declares en el nombre de Jesús lo vas a tener. Y tú dices, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Vámonos, porque en el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a declarar que hoy vamos a tener aguinaldo, vamos a comer pavo, vamos a tener esto, vamos a tener una Navidad bien padre en el nombre de Jesús. Espérame tantito. ¿Qué sucede con aquellos jóvenes? Ven a otra persona que estaba endemoniada y dicen, vamos a hacerle como hizo Pablo, así de sencillo. Y van y le dicen, en el nombre de Jesús ese que predica Pablo, fuera. ¿Y qué dice la palabra que pasó? Y aquella sola persona, eran 7, los avergonzó, los desnudó y los mandó avergonzados. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo aquel endemoniado, aquellos hombres? Conozco a Pablo, conozco a Jesús.
pero a ustedes no. ¿Qué dijo Jesús cuando mandó a aquellos 70? Vayan, echen fuera demonios, pongan las manos sobre los enfermos para que sanen. Y aquellos se fueron y regresaron bien contentos. Jesús, en tu nombre hasta los demonios nos hacían caso y se iban. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Qué bárbaros! Traen power. No, le dijo, no se gocen por eso. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Te voy a decir de esta manera. Pablo, predicando, venían los demonios, venían todas aquellas adversidades. Y yo creo que nada más, fíjate bien, al escuchar mencionar su nombre en el cielo. Pablo. ¿Quién crees que escuchaba? La gente. Y la gente decía, este es un nombre de Dios. ¿Quién más escuchaba? Los demonios. Y le tenían miedo. Temblaban ante ese nombre de mencionar a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que era mencionado Pablo? Porque Pablo sabía el orden de Dios. ¿Cuál es el orden? El orden, yo te decía ahorita, si tú quieres tener autoridad, tienes que aprender a someterte a la autoridad. Someterse a la autoridad, hay una palabra griega para someterse para sometimiento, que es organizarse debajo, ¿sí? Habla, por ejemplo, de sujeción. No es lo mismo estar sujetos que estar con sujetas, No es lo mismo. Porque cuando estás sujeto, estás en sumisión, estás en obediencia. Cuando estás con sujetas es porque no te está gustando lo que te están diciendo. Ahorita veo pura gente sujeta, no la veo con, ¿verdad? Entonces, mira, para la guerra, el ejército no van a pelear como les da su gana. Los soldados reciben un entrenamiento, una disciplina. Y la mayor disciplina que forma su carácter se llama sumisión, sujeción, obediencia. Todos los soldados están organizados bajo un líder. Ahí hay desde cabos, sargentos, tenientes, coroneles, capitanes, generales. ¿Por qué los ponen así? ¿Te acuerdas cuando Moisés quería o empezó a gobernar o a tener autoridad, a empezar a poner orden con el pueblo de Israel? ¿Quién llegó a darle un consejo? Su suegro. ¿Qué le dijo Jetro? Le dijo, Moisés, tú no puedes con todo este pueblo, te vas a acabar. Organiza, sujeta, somete, pon en orden, en una manera donde tú descanses. Nombra líderes de grupos. ¿Sí o no?